Bueno, entonces buenas tardes oficial para todos. Espero que estén bien. Vamos a alargar con la clase de hoy. Es una de las clases, digamos, más, no sé si interesantes, pero que, que más se centra en los contenidos de la materia. Y después de todo lo que estuvimos haciendo, de repasar probabilidad, de ver métodos y todo en forma muy paralela, hoy vamos directo a lo que es la esencia y a lo que es el contenido más importante del curso para lo que nos estuvimos preparando hasta el día de hoy. Así que voy a tratar de ir despacio, este, no como estas clases de repaso que va a toda velocidad, y aprovechen para ir preguntando o cualquier duda, consulta que vaya surgiendo, porque por momentos se va a poner un poco abstracta la cosa y la idea es que no se pierda el concepto. Así que largamos con lo que es seguridad estructural propiamente dicho. El planteo general ya lo hicimos hace un par de semanas, pero aprovecho ahora para empezar, eso ahí, para empezar esta partir del mismo. Habíamos planteado dos grandes variables, uno lo que llamamos solicitación y otra lo que llamamos resistencia. Esto como un planteo muy general y hablábamos que para conocer a estas dos grandes variables nos alcanzaba y nos sobra contener lo que es la función de densidad conjunta. Esta función de densidad es la que tiene adentro toda la información estadística de cada una de las variables y ya vimos que con ella podemos tener absolutamente cualquier combinación o dato que necesitemos está metido dentro de esta gran función. Así que presentados las dos variables y la información estadística de ambas, lo que hacíamos era plantear lo que nosotros queremos evaluar, la probabilidad que queremos evaluar, así que lo que nosotros llamamos falla o el evento falla. Entonces, ese evento falla, en este caso de dos variables y con esta forma generalizada o simplificada, mejor dicho, del problema, es básicamente cuando la resistencia es menor que la solicitación. Entonces, si queríamos calcular la probabilidad de falla, era básicamente calcular la probabilidad de que la resistencia sea menor que la solicitación. Y eso era integrar esta función de densidad conjunta en el dominio de falla. Acá está expresado con estos límites entre menos infinito e infinito de la variable, bueno, de cero a infinito de la variable solicitación, mientras que la resistencia solamente tendría que tomar valores menores a la solicitación para que se cumpla esta condición. Por eso este segundo límite de integración iba de 0 a S y no superaba nunca el valor de la solicitación. Entonces, integrado de esa forma, ya lo vimos, tenemos acá la información estadística de la función de densidad conjunta, tenemos acá identificado el dominio de falla. Si uno entonces integraba esta función de densidad conjunta en el dominio de falla, calcula la probabilidad de falla. Entonces, hasta ahí parecía todo muy sencillo y básicamente estamos hablando durante todo el curso para ver cómo calcula la probabilidad de falla y esencialmente es hacer eso, definir el evento falla y a través de la información estadística evaluar esa probabilidad. Luego vimos unos casos particulares en donde si ambas variables son independientes, esta función de densidad conjunta se puede escribir como el producto de las funciones marginales. Entonces, en ese caso, se podía hacer, un poco pensándolo como el teorema de la probabilidad total, el análisis parándose desde el punto de vista de la resistencia o desde el punto de vista de solicitación. Yo creo que lo habíamos planteado, era decir, por ejemplo, si me pongo desde el punto de vista de solicitación, es dado un valor de solicitación, la falla se produce cuando la otra variable aleatoria, resistencia, de todos los valores posibles que puede tomar, toma los valores que son menores. Entonces, para un valor de solicitación, esta área sombreada representa la probabilidad de falla. Entonces, eso básicamente, parado en ese punto, es lo que sería un diferencial de probabilidad de falla. Ahora, si yo lo voy probando para cada uno de los posibles valores de solicitación, entonces calculo la probabilidad de falla total. Eso lo habíamos hecho y ahora vamos a hacer alguna cuenta para mostrar cómo es, pero si son independientes, esta función de densidad conjunta, entonces la puedo escribir como el producto de las dos funciones. Esta integración la puedo separar en dos, es decir, cada variable por su lado, pero siempre integrando el dominio de falla. Y entonces es
para cada valor de S, tengo que sumar todos los posibles valores de S, multiplicado por la probabilidad de que la variable aleatoria resistencia valga S o menos. Y eso es básicamente esta integración de acá, que es evaluar la función de, de distribución de la resistencia en cada valor de S. Entonces, esta integración doble, que es bastante complicada en algunos casos, en el caso particular de que las variables aleatorias sean independientes, se puede escribir como una integración simple para todos los posibles valores de solicitación, hacer la integración de la función de densidad por la función de distribución de la variable de resistencia evaluada en ese punto. Entonces, con esta integración en una sola variable, podríamos calcular la probabilidad de falla, y así como lo habíamos planteado para el caso de la solicitación, se puede hacer algo muy similar parándose desde el punto de vista de resistencia. Dada una resistencia determinada, la falla se produce cuando la solicitación la supera, que es el área que está pintada acá en celeste. Entonces, esa misma integración se hace, pero ahora, para cada valor de resistencia, los valores de solicitación que superan a S de X, y eso es 1 menos el complemento de lo que pasa de la integración de acá para atrás. Entonces, esto es 1 menos la función de distribución de ese valor de ANR. Entonces, tanto para un lado como para el otro, se pueden plantear las dos funciones, digamos, de calcular la probabilidad de falla, haciendo una integración en una sola variable. ¿Sí? Entonces, si podemos hacer eso, que tenemos la información de estas dos variables, ya está. Es cuestión de hacer esta cuenta y calcular la probabilidad de falla. Vamos a hacer un ejemplo numérico para cuantificar esto que estamos viendo. Entonces, a ver, voy a pasármelo al... Bueno. Ahí espero que lo estén viendo en el bloque de notas o en el notepad, no me acuerdo cómo se llama esto. Lo que vamos a hacer es el siguiente ejemplo. Imaginemos que tenemos dos variables aleatorias, uno resistencia, como una variable aleatoria uniforme entre 4 y 14, y otra variable aleatoria solicitación, también uniformes, pero ahora entre 0 y 5. ¿Sí? Que tenemos estas dos variables aleatorias y queremos calcular la probabilidad de falla. ¿Sí? Básicamente tenemos que resolver esta cuenta que estamos viendo acá. Así que yo la voy a plantear de dos formas distintas, primero para entender bien lo que estamos haciendo y después como para aplicar esta expresión que es la que acabamos de mostrar. Entonces, voy a empezar, no sé por dónde empezar, por acá voy a empezar. Voy a empezar graficando. Imaginemos que acá tenemos la solicitación y acá tenemos la resistencia. Entonces, la solicitación dijimos que iba entre 0, estoy un poco, vamos a ir acá, entre 0 y 5. Y la resistencia dijimos que podía valer entre 4, voy a tratar de ser un poquito más proporcional. Así que esto voy a borrarlo. Entre 4, imaginemos que está por acá, y 14. ¿Sí? Entonces, esto que estoy marcando es donde pueden estar todos los posibles valores de pares ordenadas de resistencia a solicitación. La resistencia va entonces entre 4 y 14 y la solicitación entre 0 y 5. Así que acá adentro podemos, si quieren, llamar a este como el espacio muestral, a donde están todos los posibles valores de resistencia y solicitación. Luego,
5, 4, imaginemos que 5 está por acá. Me quedó bastante feo el dibujo. Me imagino que esta línea es una línea de 45 grados, es decir, donde la resistencia es igual a la solicitación. ¿Sí? Entonces, este pedacito chiquito que quedó acá vale 1, porque esto vale 4, y este de acá vale 1. ¿Sí? ¿Sí? Queda ese triangulito. Lo que voy a marcar ahora, todos estos puntos de acá, este triangulito que se formó ahí, es donde la solicitación es mayor que la resistencia. Es decir, esos puntos son los puntos de fallo. ¿De acuerdo? Estoy identificando, hasta ahí no puse ninguna información estadística, ahí simplemente estoy marcando el dominio de las variables, es decir, básicamente estoy representando el espacio muestral. Recuerden que yo hice mucho hincapié al principio que decía que para calcular una probabilidad lo primero que hacer era detectar el espacio muestral. Dentro del espacio muestral, identificar bien el evento y una vez que uno identificaba el evento, ahí asociarle la probabilidad a ese evento. Bueno, lo que acabo de hacer es, el espacio muestral es el dominio de las variables. El evento falla lo acabo de identificar, es donde la solicitación supera la resistencia. Y eso solamente se produce para los pares ordenados de valores R y S que están dentro de ese triangulito pintado en celeste, azul. ¿Sí? Entonces, ahí tengo identificado el evento falla. Ahora quiero calcular la probabilidad de falla. ¿Qué tengo que hacer? Cualquier par, a ver, vamos a escribir acá. La función de densidad conjunta, R y S, estamos suponiendo que las variables aleatorias son independientes entre sí. Entonces lo puedo escribir como f de s o f de r. ¿Y cuánto valen estas dos? Todavía no lo sé. F de s te dicen que es un uniforme que va entre 0 y 5. Así que básicamente es esto, una variable aleatoria constante, uniforme, y este valor de acá es un quinto, ¿sí? Para que el área de la curva que queda ahí abajo sea igual a 1. La variable de resistencia va entre 4 y 14. También uniforme. Entre 4 y 14 tengo 10, así que esto vale un décimo. ¿Sí? F de R. Así que básicamente F de S, bueno, ya que lo estoy haciendo, F de S, ¿cuánto vale? Vale siempre un quinto. Y F de R, ¿cuánto vale? Vale para cualquier punto dentro del dominio un décimo. Así que para los puntos que están dentro del rectángulo colorado, solamente para esos que son los únicos puntos válidos, la función de densidad conjunta vale 1 sobre 50. Constante. Es decir, se tiene que imaginar que arriba de esta área colorada hay una tapa constante, un nivel constante, donde todas las probabilidades para cada par ordenado valen una constante que vale 1 sobre 50. ¿Sí? Entonces, si quiero calcular la probabilidad de falla es igual a integrar la función de densidad conjunta, y lo voy a dibujar así, en el dominio de falla, en el triangulito que tengo ahí. ¿Sí? Esto es diferencial S, diferencial R o diferencial de triangulito, así que no sé cómo está graficado. Bueno, pero hacer eso es básicamente tomar el área del triángulo y multiplicarlo, si sacar ese volumen, es el área del triángulo por la altura que tiene. Así que esto sería, el área del triángulo es 1 por 1 sobre 2. Eso es el área en planta. Y en altura, todos tienen la misma altura, por 1 sobre 50. Así que la probabilidad de falla en este caso es 1 sobre 100. Bien. Es integrar la función de densidad conjunta, en este caso era muy fácil porque era toda una constante, en el dominio de falla. Cuando la función de densidad conjunta no es una constante, no es tan fácil hacer esta integración. ¿Sí?
Ahora lo que decía es, veamos esta expresión que estaba acá y tratemos de hacerlo ahora utilizando esa expresión. Es decir, no integrando así, como hice yo, fácil, mirando que era base, un triángulo por la altura, sino utilizando una única variable de integración. Es decir que la probabilidad de falla es igual a la integración. Voy a poner desde menos infinito a infinito de la función de densidad de S por la función de distribución de S en S por la función de distribución de R en S diferencial S. Eso que acabo de poner es esto que está acá. Para lo cual voy a necesitar tener representada la función de distribución de R. Entonces, la voy a poner abajo de esta, la función de distribución de los colores. Tiene que ser algo así, tiene que estar en 0 y acá tiene que valer 1. Entonces, esta función de distribución de R es igual a x menos 4 sobre 10. ¿Sí? Tengo 10 abajo, 1 a la altura, la pendiente es 1 sobre 10, corrido 4. Así que cuando x vale 4 esto da 0 y cuando x vale 14 esto vale 1. Y esto, lo que tenía que haber hecho, como lo hice acá, esto va para valores entre 4 y x 14. ¿Sí? Ese es el dominio de esta función. Fuera de esto vale 0. ¿Sí? Para otro valor, esto vale 0. Bien. Entonces, vamos a tratar de resolver con esta expresión, es decir, parándonos desde el punto de vista de la solicitación. Si nos paramos desde el punto de vista de solicitación, esta probabilidad de falla dijimos que va desde de punta a punta del dominio de la variable. La variable no va, es decir, la solicitación no existe de menos infinito a infinito. La solicitación solamente existe entre 0 y 5. Así que acá tengo que hacer la integración entre 0 y 5 de la función de densidad de S por la función de distribución de R evaluada en S diferencial S. Ahora, la función de distribución FR de S, por lo que vimos acá, entre 0 y 4 vale siempre 0. Y entre 4 y 14 vale x menos 4 sobre 10. Así que vean siempre y tengan siempre cuidado con los dominios. La probabilidad de falla la calculo como la integración, entre 0 y 4 no pasa nada, y entre 4 y 5, entre 0 y 4 vale 0, y entre 4 y 5 vale f de s por f de r evaluada en s diferencial s, que esto es integrar entre 4 y 5, f de s cuánto valía, un quinto siempre, constante, y f de r cuánto vale, es s menos 4 sobre 10, diferencial S. ¿Sí? Así que tengo que hacer esta integración. Esa integración también es fácil. Tengo un quinto y acá ¿qué estoy haciendo? Integrando. Integrando esto, miren, lo puedo colocar acá. Estoy integrando f de r entre 4 y 5. Eso es esto de acá. Ese triangulito, ¿cuánto vale? Tiene, la pendiente es un décimo, así que esto vale 1 sobre 10. Así que esa área, ¿cuánto vale? Base por altura sobre 2, 1 sobre 20. Así que esto es igual a un quinto, que es f de s, y la integración de f de r que vale 1 sobre 20. Esto es igual
a 1 sobre 100. ¿Sí? Esto obviamente me está dando lo mismo que me dio acá. ¿Sí? Así que se puede plantear, obviamente, integrando en el dominio como definido en dos variables, o como vimos acá, se puede hacer desde el punto de vista de solicitación, desde el punto de resistencia, integrando en una sola variable y llegamos exactamente al mismo resultado. ¿Bien? ¿Queda claro? Calcular probabilidad de falla es eso, es identificar el evento. En el caso de la expresión matemática de eso es encontrar bien el dominio de la integración e integrar la función de densidad conjunta en ese dominio. Todo lo que vamos a ver en el curso, todo lo que va de fondo, que vamos a tratar, es cómo hacer eso. Pero conceptualmente es identificar el evento y calcular la probabilidad de falla a través de la función de densidad conjunta. ¿Bien? Entonces, eso que acabamos de hacer es utilizar estas dos expresiones, esta y esta que está acá, para resolver en forma analítica el problema. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a definir dos nuevas magnitudes o dos nuevas variables aleatorias. Una se la llama margen de seguridad y es básicamente una variable aleatoria que está formada, es una función, si quieren, de estas dos variables aleatorias, resistencia menos excitación. Si esta es una variable aleatoria y esa es una variable aleatoria, m va a ser una variable aleatoria que es función de estas dos. Y otra variable aleatoria y, que vamos a llamar factor de seguridad, que vamos a definir como resistencia sobre solicitación. ¿Sí? Son dos variables en función de las dos con las que estamos planteando el problema. Entonces, ¿cuándo falla? Las cosas fallan cuando la solicitación supera la resistencia. Cuando sucede eso, es para los valores negativos de m. La probabilidad de falla, es decir, que la variable aleatoria margen de seguridad tiene que ser menor o igual que 0. Y eso es evaluar la función de distribución de m en 0. ¿Se acuerdan que la distribución en 0 es evaluar de ahí para todo lo que pasa para atrás? De la misma manera, la probabilidad de falla planteada desde el punto de vista, o utilizando, mejor dicho, la variable factor de seguridad, cuando estos dos son iguales y vale 1, y cuando S supera R, este valor da menos que 1. Así que la probabilidad de falla la podemos escribir como el evento donde la variable aleatoria factor de seguridad es menor o igual que 1. Y eso es aplicar la función de distribución de I en 1. ¿Sí? Así que esta es otra forma de, en vez de trabajar con dos variables, trabajar con una sola variable y es simplemente evaluar una única función de distribución, pero tenemos que conocer f de m y f de i. Entonces, lo que le estoy diciendo es, la probabilidad de fallo utilizando la función margen de seguridad es cuando m vale menos que 0, eso es todos los puntos que están pintados acá, es esta área que está sombreada, de esta curva que es la función de densidad de m. Y desde el punto de vista de factor de seguridad, la variable aleatoria i, bueno, todos los valores de i menores que 1, si integro esto, esta área sombreada, me representa la probabilidad de fallo. ¿Sí? Así que con estas dos variables aleatorias y factor, factor de seguridad m, margen de seguridad, puedo plantear el problema simplemente haciendo una integración simple o haciendo una función de distribución evaluada en 0 o en 1. Ahora vamos a ver unos casos particulares. Empezamos con estas dos variables, resistencia y solicitación, pensando que son ambas normales y ambas y estadísticamente independientes.
Entonces, resistencia, una normal con su valor medio y su desvío. Solicitación, una variable aleatoria normal con su valor medio y su desvío. ¿Sí? Es un caso particular que vamos a analizar. Si estas son nuestras variables aleatorias, resistencia y solicitación, y ahora quiero trabajar con la función margen de seguridad, la función margen de seguridad es resistencia menos solicitación, y como ya sabemos, cuando tengo una suma lineal o una función lineal de variables aleatorias normales, esta nueva variable aleatoria m va a ser normal, y ya puedo conocer también sus valores medios y desvíos. Así que margen de seguridad es una función aleatoria normal, con su valor medio, que es la función evaluada de los valores medios, así que es resistencia menos solicitación, y su desvío es la suma de los cuadrados de los desvíos, ¿sí? O la raíz cuadrada de las varianzas, la suma de las varianzas. Así que, conociendo resistencia y solicitación, conozco completamente la nueva variable que es margen de seguridad, conozco su valor medio y su desvío, sé que tiene una función de distribución normal, así que si quiero calcular la probabilidad de falla, es simplemente evaluar cuando m es menor que 0, eso es evaluar la función normal en 0, y esto en términos, como lo estamos trabajando nosotros, es trabajar con la normal normalizada, evaluada en 0, menos valor medio, menos sobre desvío, y esto básicamente es evaluar la normal normalizada en el valor medio sobre el desvío, que podría ser, si quieren, la inversa del coeficiente de variación. El coeficiente de variación era desvío sobre valor medio, esto es valor medio sobre desvío. A esta expresión, valor medio sobre desvío, lo vamos a llamar índice beta. Esta es la primera vez que aparece, índice beta, índice de confiabilidad, y lo vamos a ver ahora como una forma este, de hablar o de representar la probabilidad de falla. Calcular la probabilidad de falla es hacer la normalizada en menos beta. ¿Sí? Entonces, en términos generales, la probabilidad de falla es hacer la normal normalizada en menos beta, como phi es la distribución normal normalizada, las variables aleatorias, ¿esto qué sería? Esto que sería valor medio de m sobre desvío de m, beta, esto es beta. Ese valor medio se escribe directamente como está ahí, valor medio de R menos valor medio de S sobre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Así que beta lo tengo completamente definido, y conocer beta es lo mismo que conocer la probabilidad de falla. Simplemente, si me informan cuánto vale beta y quiero cuantificarlo numéricamente, lo que hago es entro con el valor de beta, hago menos beta, la norma normalizada, y tengo la probabilidad de falla. Así que hablar de probabilidad de falla o hablar de beta es lo mismo, ¿sí? Uno, sabiendo uno, conozco al otro. Para que tengan una idea, betas de 0, 1,28, 2, 3, 3,7, 4, representan, si ustedes aplican la normal normalizada de estos valores, si hacen la normal en 0, dale 0,5. Si lo hacen en 1,24, 0,1. En 2,3, 0,01. Y así, ven, 1 sobre 1 por 10 a la menos 2, 1 por 10 a la menos 3, 1 por 10 a la menos 4, 1 por 10 a la menos 5, 1 por 10 a la menos 6. Vean que probabilidades desde 0,5, es decir, desde muy altas, a probabilidades muy pero muy bajas, como 1 en 1.000.000, se pueden representar con valores de beta entre 0 y 5 si quieren. Con lo cual, como nosotros vamos a trabajar con probabilidades muy bajas, a veces es más cómodo hablar de beta es igual a 4, beta igual a 5, beta igual a 3, que andar diciendo probabilidades de falla de 3,4 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Entonces, es cómodo y se trabaja habitualmente en este tipo de problemas con el valor de beta en vez de con la probabilidad de falla. Conocer uno es conocer el otro, y es más práctico entonces hablar de betas entre 1 y 5 que hablar de probabilidad de falla entre 0,5 y 1 por 10 a la menos 7. ¿Bien?
Así que de ahora en adelante, beta y probabilidad de falla nos dicen lo mismo. ¿De acuerdo? Y vimos que en el caso de que las dos variables sean normales, era muy fácil calcular beta. Era calcular el valor medio de m sobre el desvío de m, y eso ya era directamente el índice beta, así que con eso ya tenemos la probabilidad de falla asegurada. Así que lo hicimos con funciones uniformes muy fáciles y logramos integrar, hacer esa integración doble en el dominio de falla. Lo hicimos con variables normales y también fue bastante fácil calcular la probabilidad de falla. Ahora lo vamos a hacer, como otro caso particular, con variables log normales, independientes entre sí. Si yo tengo ahora resistencia y solicitación, ambas variables aleatorias log normales, con sus parámetros lambda y zeta, los conozco, los tengo definidos. Saben que la relación o los parámetros se pueden calcular a través del valor medio coeficiente de variación, con estas expresiones que están acá. Y ahora, en vez de trabajar con la función margen de seguridad, voy a trabajar con la variable aleatoria factor de seguridad. Voy a utilizar una variable aleatoria ahí, que es resistencia sobre solicitación. Y acá ya me están diciendo, espero que se estén dando cuenta, es que picarón, este hombre, lo que vimos antes, que si teníamos una variable que era una productoria de variables aleatorias elevadas a cualquier índice, me daba, si eran log normales, una nueva log normal. Entonces, ahora estamos aplicando eso. Esta variable aleatoria ahí, por ser una productoria de variables aleatorias log normales, elevados a índices, es también log normal. Y calcular sus parámetros también era muy fácil. El parámetro de la variable aleatoria factor de seguridad es simplemente lambda de R menos lambda de S. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era acá por el exponente? El exponente de este es 1 y el exponente de este es menos 1, por eso acá aparece menos. Y en cambio acá era la suma de los cuadrados de los I al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces ahí tengo los dos parámetros, así que tengo completamente definida la variable aleatoria factor de seguridad, y ya vimos que calcular la probabilidad de falla era calcular cuándo esta variable de factor de seguridad es menor que 1. Eso es aplicar la distribución, en este caso log normal, a 1. Y la distribución de los normales la podíamos calcular haciendo la normal normalizada evaluada en el logaritmo menos lambda sobre sí. Así que si hacen el logaritmo natural de 1, esto da 0. Así que básicamente queda que evaluar la probabilidad de falla es evaluar la función normal normalizada en lambda sobre sí. Y a esto, de vuelta, lo podemos llamar, como hicimos antes, beta. ¿Sí? En este caso en particular, este beta sería esto, lambda de uno menos lambda del otro, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los i, o si quieren, expresado en términos de valores medios y desvíos, o coeficiente de variación, son estas expresiones de acá. La expresión es más compleja, digamos, que la que habíamos visto para la normal, pero simplemente hago estas cuentas, tengo el valor de beta, si tengo el valor de beta, como dijimos, haciendo phi de menos beta, tengo la probabilidad de falla. Así que, para el caso de variables aleatorias normales, variables aleatorias log normales, a través de estas variables que estamos definiendo, margen de seguridad y factor de seguridad, es muy fácil calcular la probabilidad de falla. En estos casos particulares, es muy sencillo hacerlo. Y de vuelta, se puede llegar a decir que ahí se acabaría el curso. Si todo lo que estamos tratando de hacer es cuantificar la probabilidad de falla, bueno, en estos casos particulares es simplemente hacer estas cuentas. ¿Sí? Y acá, así como exclamación, el resultado es exacto. Lo que quiere decir es que lo que estamos calculando es el valor real de la probabilidad de falla. Si estamos evaluando completamente, sin hacer ninguna aproximación, el valor que va a tener la probabilidad de falla. Entonces, a esta altura ya podemos hacer el planteo general, no trabajando con variables aleatorias, resistencia y solicitación, que funcionan y representan muy bien nuestros problemas en el caso de estructuras, pero dijimos que toda esta teoría la podemos aplicar a cualquier sistema de ingeniería, trabajar con la parte hidráulica, transporte, con la aplicación que queramos, o dentro del mismo de estructura, si quieren, no solamente tenemos que hablar de resistencia y solicitación, porque ya vimos que las cosas pueden fallar por durabilidad, serviciabilidad, fatiga, etc. Así que
no tiene que estar todo expresado en estas dos variables, y lo mejor que podemos hacer es plantearlo en forma general y no tratar de encasillar a las variables aleatorias que intervienen en estas dos categorías. Vamos a ver algunos problemas, en particular muchos están asociados con los problemas geotécnicos, donde en la naturaleza no se puede separar a lo que es resistencia y solicitación, porque los mismos parámetros del suelo que pueden aportar a la resistencia pueden ser los mismos que estén afectando a la solicitación. Entonces a veces está todo mezclado, no se pueden separar, así que lo mejor que podemos hacer es generalizar el problema y plantearlo como lo vamos a ver en este momento. Vamos a definir algo que se llama función de falla, vamos a hablar un poco de esto, y vamos a trabajar con un vector X, cuando tienen la linita es porque es un vector, que está formado por cada una de las n variables aleatorias que intervienen en el problema. ¿Sí? Y nuestra función de falla tiene que ser algo, ahora vamos a tratar de cuantificar, de tratar de representar qué es esta función de falla, pero tiene que ser algo que cuando la evaluamos en las variables aleatorias, los parámetros X, digamos, variables X, siempre que nos dé 0 es que estamos en la zona de falla. Siempre que dé positiva, estamos en zona segura. Y cuando damos 0, estamos justo en lo que se llama superficie de falla, estamos justo en el estado límite, estamos parados en esa línea, donde si nos movemos para un lado, estamos seguros, y si nos movemos un poquito para el otro, estamos en zona de falla. Entonces, ¿qué es esto de la función de falla? La función de falla es lo que me está definiendo el dominio de la falla, lo que me está definiendo el evento falla. Y entonces, calcular la probabilidad de falla, dijimos que era definir el evento, es decir, tengo que integrar la función de densidad conjunta en todo el dominio donde la función de falla sea menor que 0. Lo mismo que habíamos expresado antes en términos de variables, acá está en forma genérica, esta expresión que estamos viendo, esto es una integral de n dimensiones, esta x es una función de densidad conjunta de n dimensiones, y entonces si integramos esta función de densidad conjunta n dimensional en el dominio de falla, donde la función de falla vale negativo, menos que 0, ahí entonces calculamos la probabilidad de falla. Así que esta sería nuestra representación o nuestra forma de escribir la probabilidad de falla, su definición. Integrar la función de densidad conjunta en el dominio de falla. Para definir el dominio de falla, trabajamos con esta función de falla que tiene que tener estas características que estamos viendo, que siempre que evalúen un punto de falla tiene que dar menos que 0, y siempre que la evalúe en un lugar seguro tiene que dar más que 0. ¿Sí? Entonces dice, tengo esta expresión gigantesca, claro, si yo tengo la forma de integrar y resolver siempre de integración, tengo el curso ya terminado, pero bueno, no siempre esta integración en el dominio de falla es fácil de calcular. Entonces, un poco lo que vamos, digamos, el fondo del curso, es decir, todo lo que estamos viendo en el curso, tiene como objetivo poder encontrar métodos para los cuales podemos resolver esta integración. Entonces, esta probabilidad de falla lo podemos resolver en forma exacta si estamos en estos casos particulares, o con ciertas aproximaciones que son las que vamos a ver a partir de hoy. Primero, hablemos de lo que es la falla y la función de falla. La falla en sí es el evento que estoy tratando de calcular la probabilidad. La función de falla, ¿qué es? Es la herramienta que me está permitiendo matemáticamente representar ese evento. La condición de falla, es decir, que g evaluada en x sea menor que 0, esto es una condición de falla, estar en una zona negativa de la función de falla, acá dice es única y está definida por el problema físico. ¿Qué quiere decir? Las cosas fallan de acuerdo al problema físico. La solicitación supera la resistencia, la deformación supera un cierto valor admisible, la generación eléctrica
es inferior a la demanda eléctrica que tengo, el caudal de agua en una alcantarilla supera la dimensión de correntía que puede tener, el tiempo de evacuación de una estación de un andén es superior al tiempo de escape reglamentario. Ese es el problema físico, y en base a ese problema físico uno tiene diferentes parámetros que no son solamente resistencia a solicitación, sino pueden ser tiempo, caudales, cantidad de megawatts generados, es decir, lo que esté asociado al problema físico que yo estoy tratando de cuantificar. Así que la condición de falla, eso quiere decir que es única. Única no significa que hay una sola posibilidad de falla, sino que hay un solo problema físico que se está analizando. O sea, la falla está dada por cierta situación. En cambio, la función de falla, no. ¿Qué quiero decir con eso? En este caso de acá, de vuelta, planteamos el ejemplo fácil de dos variables, resistencia y solicitación. Este plano que están viendo acá es la función de falla definida de esta manera, resistencia menos solicitación. Si la grafican es eso, es un plano inclinado así, que corta a 45 grados este eje, por lo cual cada vez que, o si quiere, cuando estas dos variables son iguales, estoy acá, estoy cortando la traza, esta línea negra se llama traza, es cuando la función de falla, corta, esto es el g de x, esta es la función de falla, lo gris, y cuando la función de falla corta este plano, el 0, este es el plano donde la altura vale 0, donde se corta ahí, esta línea de acá, esa es la traza. A partir de ahí, si ven, todo lo que está marcado en rojo, toda esta zona de acá, son todos los puntos donde estoy en falla. Y todos los puntos que están acá son los puntos seguros. Esta línea es ese estado límite. Esta línea es justo donde las dos variables valen lo mismo. Si me muevo para este lado estoy seguro, si me muevo para este lado estoy en falla. Entonces, es importante identificar dos cosas. Una es la información del problema físico, por qué fallan las cosas, el evento falla. Esa información me la está dando la función de falla. Y me está diciendo, todos estos puntos que están acá es zona de falla, y todo lo que están acá en celeste, grisáceo, o sea, es zona segura. Ahora, por otro lado, está la información estadística. La información estadística sería, una vez que sé qué dominio es, cuál es la función de densidad conjunta que tengo que integrar. Eso está dado por estos círculos concéntricos. Pero vean que esos círculos concéntricos, es decir, de cómo son los valores medios y desvíos de cada variable, no está asociado con el evento falla. Eso es una información estadística de las variables. El evento falla está representado por la función de falla. Ahora entonces, definido de esta forma, tengo que todo lo que está en rojo acá es todos los puntos de falla, y bueno, tendría que integrar en ese dominio para calcular la prueba de falla. Pero, ¿por qué se me ocurrió hacer esta función y no otra? Acá tienen otra función. Resistencia sobre solicitación menos 1. Siempre que la solicitación supere la resistencia, esta fórmula da menos que 1. Siempre que la resistencia sea mayor que la solicitación, esta expresión da más que 0, ¿no? No sé si dije 1 o dice. Esta expresión da más que 0. ¿Sí? Si estoy en falla da menos de 0, si estoy en zona segura da más que 0. Así que vean que la forma, es decir, esto que era un plano, acá es esta cosa media torcida, pero ambos representan el mismo problema físico. Ambos tienen esta traza y ambos definen, las dos funciones definen el mismo dominio de falla. ¿Sí? Así que la condición de falla es una, la condición de falla es que todos los puntos que están pintados en colorados son zona de falla, pero la forma de la función no es una sola. Acá está inventado
esta que es la más fácil, resistencia menos solicitación, esta que es más rebuscada, resistencia sobre solicitación menos 1, pero también se me pueden ocurrir cosas mucho más locas como logaritmo de resistencia menos logaritmo de solicitación, y esta otra forma, que es totalmente más retorcida que la que estamos viendo acá, sigue siendo una ecuación válida, porque esta expresión de acá sigue siendo negativa cada vez que la solicitación supera la resistencia. Entonces, la función de falla puede tener cualquier forma, pero el problema físico es uno solo, no sé si decir que es único la falla, sino lo que quiero decir es que este dominio y este dominio es el mismo en los tres. Entonces, ese es el problema físico es que este caso en particular, la falla se produce en estas olas pintadas de colorado, pero la función de falla no es una sola, puede ser cualquier cosa que se me ocurra que cumpla con esta condición, que cumpla con que valga 0 para todos los puntos que están acá en estas áreas pintadas de rojo. ¿Sí? Entonces, que quede claro, porque ahora se van a empezar a mezclar algunos conceptos, estamos presentando por primera vez la función de falla, y no se tiene que confundir la función de falla con la información estadística. La información estadística serán estos círculos concéntricos que están acá, pero no me definen el evento falla. Una cosa era el evento y otra era la probabilidad. La función de falla entonces me define el dominio de falla, me define el evento falla. ¿Bien? Entonces, probabilidad de falla se calcula como esto, la probabilidad, entonces ahora en términos generales, de la que la función de falla, la probabilidad de que la función de falla valga menos que 0, y eso es integrar la función de densidad conjunta en donde la función de falla vale menos que 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula la probabilidad de falla? Con esto. Y ahora, ¿cómo se calcula? Esto. Esa es la gran pregunta. ¿Sí? ¿Se calcula cómo? ¿Y cómo se calcula? Bueno, se calcula así. ¿Cómo se calcula? Esta gran pregunta. ¿Qué tengo que identificar entonces? Esta cosa en verde es la función de falla. Cuando la función de falla choca con el plano z igual a 0, acá esta imagen no ayuda mucho, pero está chocando con el plano z igual a 0, si puedo cambiar de color. Claro, se puede cambiar de color. Acá. Choca con el plano z igual a 0 ahí. Eso me define el dominio de falla. Esto, verde, es g de x. Esto es donde g de x vale menos que 0. Y todo lo que está por acá afuera es zona segura. Segura. ¿Qué creo que escribí? Donde g de x es mayor que 0. ¿Sí? Entonces, calcular la probabilidad de falla. Calcular la probabilidad de falla es integrar la función de densidad conjunta, integrar es la función que estaría representada por estos círculos concéntricos, en el dominio de falla, en esto que pinté acá. No se confundan la traza de esta función cuando choca con la función de densidad conjunta, no. La función de falla me interesa cuando choca con el plano z igual a 0. Esta es la traza, este es el estado límite, este es el estado que me separa donde las cosas fallan de donde las cosas están seguras. Y si integro, ahora sí, estos círculos concéntricos, y si integro la función de densidad conjunta en la zona pintada en colorado, ahí entonces calculé la probabilidad de falla. ¿Se entiende conceptualmente? Es eso lo que tenemos que hacer. Zona de falla, donde g de x vale menos que 0. Esta línea negra es la que está acá pintada en azul, donde este plano verde choca contra el plano z igual a 0.
y calcular la probabilidad de falla y calcular el volumen, como ya habíamos visto en las primeras diapositivas, de lo que queda encerrado entre el plano z igual a 0 y la función de densidad conjunta en la zona pintada de colorado. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Lo que vamos a hablar ahora es qué métodos tenemos para poder calcular esto. Pero conceptualmente, en esta hoja está todo lo que necesitamos. Conceptualmente, calcular la probabilidad de falla es esta probabilidad de que la función de falla valga menos que 0, y eso es integrar la función de densidad conjunta en ese dominio de falla. Eso tiene que quedar claro. Lo que vamos a hacer ahora entonces es ver cómo resolver esto. Pero conceptualmente acá está toda la información de lo que estamos haciendo. Dudas, consultas, es el momento. Profe, Diga. entonces la función de densidad conjunta no es la función de falla. La función de densidad conjunta sería este cono que está acá y lo que se va Sí, acá como círculos concéntricos. Es este término. No te entendí la pregunta. sí, entonces la función de falla la usamos para Definir el evento. la región, para definir la región de falla. Exactamente. La función de falla, este plano verde, puede ser un plano, puede ser cualquier cosa retorcida, pero la función que tiene es definirme la zona pintada en colorado. Eso es lo que me define el dominio de integración. La función de falla está asociada con el problema físico. Por ejemplo, una viga de flexión, podemos decir que tiene una tensión admisible, entonces saben que la tensión en una viga de flexión es M sobre W. Bueno, si M sobre W, la solicitación sobre un W, es mayor que una tensión admisible, esto falla. Bueno, ahí tengo mis variables interviniendo, M, W y la tensión admisible. Bueno, esa función de falla es la que está asociada con el problema físico. Estos puntos de acá, estos pares ordenados x1 y x2, son los que cuando los evalúo, cuando se dan estos pares ordenados, la estructura o lo que estoy calculando en particular está en falla. Eso no tiene nada que ver con que cada variable aleatoria sea normal, log normal, si varía mucho, si varía poco. No tiene que ver con información estadística, tiene que ver con el evento. Entonces, la función de falla, este g de x, es una herramienta que para lo único que me sirve es para definir lo que está pintado en colorado, la región de falla, nada más que para eso. Puede tener cualquier expresión matemática, pero sí tiene que representar el problema físico. Y aparte de eso, bueno, hay que ver cada variable aleatoria qué tipo de distribución tiene, qué tan variable es. Bueno, eso es otro universo. Ese es el universo de las probabilidades. Y acá en este gráfico está todo superpuesto. Bueno, este gráfico es esta sábana que se ve acá en gris. No hagan chocar entonces el plano amarillo, el plano verde con la función de densidad conjunta, no tiene nada que ver, son diferentes magnitudes. Lo que tienen que acordarse es de esta primera imagen, que se me colgó, de esta primera imagen, que calcular la probabilidad de falla es integrar el volumen o calcular el volumen de la función de densidad conjunta en el dominio de falla, en la parte colorada. Eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Sí? Sí, sí, entendidísimo. Perfecto. No es complicado, pero se presentan muchos temas nuevos y hay que, y lo repito una y otra vez y tiene que estar bien claro porque lo vamos a empezar a usar y el grado de dificultad empieza a subir si nos empezamos a confundir las trazas con los planos, con la función de falla y con todo. Así que son dos cosas distintas, la función de densidad conjunta y el evento está asociado con la función de falla. Bueno, entonces, lo que voy a hacer ahora es esta gran expresión gigantesca de la probabilidad de falla, veamos cómo
la podemos evaluar. Entonces, hay diferentes enfoques o encuadros que se pueden hacer. Yo les voy a ir mencionando cada uno de ellos. La primera forma es la integración directa. Tengo la expresión matemática, como hicimos en el primer ejercicio, que eran funciones fáciles, como eran una uniforme, una normal, una log normal. Con esas expresiones fáciles, digamos, lo hicimos en forma exacta. Planteamos la función, planteamos la función de falla, hicimos la integración y lo calculamos en forma analítica sin ningún problema. Ventajas, bueno, la solución que tengo es exacta y tengo un perfecto conocimiento y comprensión de lo que estoy haciendo. Es decir, no estoy inventando nada, no estoy haciendo ninguna aproximación, comprendo perfectamente el problema y tengo resultados exactos. Como desventajas, bueno, lo vimos y lo podemos hacer en casos muy particulares. Pero cuando tengo muchas variables, donde cada variable tiene una distribución distinta, donde las variables están correlacionadas entre sí y donde la función de falla no es simplemente una línea de 45 grados en el piso, sino que es algo mucho más complicado, se puede complicar por el evento o se puede preocupar por la información estadística. Bueno, en ese caso, hacer esta integración n-dimensional se puede poner un poco complicado. Entonces, la integración en directa es muy buena, si lo puedo hacer, lo hago, pero sirve para casos puntuales y esto se requiere conocer, es lo que yo digo siempre, tener mucha plata. Necesito tener las expresiones analíticas de la función de falla y de la distribución de probabilidad. Tengo que tener absolutamente todos los datos analíticamente expresados y operar con ellos. Eso es para mí tener mucha plata, como digo. Si no estoy en esas condiciones, hay otra forma de hacerlo. Otra metodología, otra forma de encarar el problema es utilizando métodos de transformación. Hoy vamos a ver esto, y es uno de los temas más importantes del curso. Básicamente es transformar mi problema en otro más fácil. Estoy simplificando la región de falla. Y acá te dice con primer orden, segundo orden, hay muchas formas de hacerlo. Y una vez que transformo mi problema en algo más simple, lo calculo fácilmente, digamos. O por lo menos más fácilmente. Entonces, sirve para cualquier cosa y es mucho más fácil de implementar. Es decir, es algo, una cuenta, ahora vamos a ver algunas cuentas tipo de almacenero que hago en 2 minutos, puedo hacer una cuenta, pero estas transformaciones no, en pocos casos dan resultados exactos, en general estoy haciendo simplificaciones, y bueno, la aproximación puede ser buena o puede ser una porquería en función del problema que tengo. Entonces, básicamente el concepto es, recuerden, la función de densidad es lo que tengo acá, la transformo, me voy a un lugar donde esta cosa que está toda deformada se vuelve normal, normalizada, se vuelve todos círculos concéntricos. En este espacio transformado a lo que es mi dominio de falla, lo transformo, no lo transformo en esta línea recta de acá, lo linealizo, y lo que termino calculando, lo vamos a ver hoy, es la probabilidad de falla, pero no del dominio real, sino de un dominio simplificado. Entonces, eso es la esencia, digamos, de estos métodos de transformación, es no resolver el problema exacto, sino transformarlo en uno más fácil y trabajar con ese problema transformado. ¿Sí? También se requieren expresiones analíticas de la función de falla y de la distribución de probabilidad. Hoy vamos a ver cómo se utiliza. Otro enfoque distinto, integraciones numéricas. Las integrales numéricas es básicamente lo que hace MATLAB, por ejemplo, con métodos de integración, si los que ya cursaron modelos o antes se llamaba numérico. O sea, ahora creo que lo ven en algo, una materia llamada modelos. Les enseñan a, teniendo funciones, poder discretizarlas y poder calcularlas de forma numérica. ¿Sí? Cuando en el MATLAB le piden hacer la integral entre 0 e infinito de una función que es cualquier cosa, el MATLAB no es que hace la primitiva de la función y la evalúa y en los extremos y hace como nosotros lo haríamos analíticamente, sino que lo que hace es toma el dominio de la variable, la separa en fajitas y entonces lo que hace es para cada fajita evaluar, por ejemplo, la altura que tiene
y en vez de integrar la curva esta perfecta, lo que hace es sumar estas fajas, estos rectángulos, e integra de esa manera. El resultado que se obtiene es una aproximación, que puede ser muy buena o no. Y básicamente el método es eso, son los métodos numéricos que se utilizan para integración. Ventajas: sirven para cualquier función de falla y distribuciones no analíticas, y casi siempre converge. Es decir, en general, calcular áreas, y en general se encuentran soluciones. No hay que contar raíces ni nada extraño, sino que hacer esto, discretizar el dominio e integrar por fajitas, por estos rectángulos o triángulos o trapecios. Los que ya lo vieron, método de Simpson, método de trapecio. ¿Qué desventajas tiene? Acá dice difícil de implementar, computacionalmente caro. Bueno, esta información de esta función, la función de falla, los límites de integración, es decir, básicamente es escribir una expresión como esta en un programa tipo MATLAB o hacerlo en un lenguaje de programación, programarlo uno. Bueno, tiene el costo, digamos, de tener que expresar todas estas funciones y estos dominios, poder expresarlos de manera tal que se pueda hacer la integración. Entonces, la dificultad pasa por ese lado, en cómo programar este hecho de ir separando el dominio en fajas y calculando el área como la suma de las áreas de cada uno de estos rectángulos. ¿Sí? Acá, en esta imagen parece todo muy fácil, pero estamos planteando problemas que son n-dimensionales, o que no son simplemente fajas, sino que tienen que ir pensando que van a tener más de una variable, y de cada variable evaluar la función de densidad conjunta. Bueno, se puede volver bastante complejo. Pero entonces, o lo hago con integración analítica, o lo hago con integración numérica, o utilizo estos métodos de transformación que vamos a ver hoy, o utilizo simulación, como vimos la semana pasada. Genero yo variables aleatorias con la información de las variables que tengo. Y se acuerdan que lo hicimos con el Excel, que tiramos la línea a 45 grados, dijimos, estos puntos fallan, estos no. Bueno, acá es lo mismo, genero los puntitos estos, que son cada uno de los posibles valores, una muestra de valores, y me fijo qué puntitos están en la zona de falla y cuáles están en zona segura. Y después lo mismo que hacíamos antes, contamos de la cantidad de casos totales, cuántos casos están en la zona de falla y cuántos casos están en la zona segura. Hacemos, o mejor dicho, la cantidad de casos de falla sobre la cantidad total me da la probabilidad de falla. Así que con la herramienta que vimos la semana pasada también puedo resolver este problema. Es simular las variables, utilizar la función de falla para saber si falló o no falló. Eso de hecho lo hicieron la semana pasada con Guille en la práctica, que utilizaban una función de falla y te fijaban cuando, en el caso del ejercicio ese de las 4 barras, cuando las cosas fallaban y cuando no. Bueno, se fijan en esos casos, cuentan la cantidad de puntos que fallaron respecto del total y calculan la probabilidad de falla. Entonces, ventajas: sirve para cualquier función de falla, es relativamente fácil de implementar, en general converge la solución, es decir, es difícil que esto de tirar puntitos no me lleve a la solución. Necesitaré tener mayor o menor cantidad de simulaciones, pero el método converge, no va a tener problema por ese lado. Y acá dice computacionalmente caro, es decir, lo que quiere decir es que a veces, cuando las probabilidades de falla son muy grandes, la cantidad de puntitos, digamos, la cantidad de simulaciones que tengo que hacer es extremadamente grande, y eso puede llevar tiempo y puede llevar recursos de memoria de la computadora que a veces no se dispone. Entonces, computacionalmente caro viene por ese lado. Hay problemas que, como lo vimos, al Malca le decimos haceme 100.000 muestras y las hace, pero a veces con eso no alcanza, y puede ser que se necesite mucho poder computacional, una máquina muy poderosa, para poder hacer estas simulaciones en un tiempo prudente. De todas maneras, en la práctica profesional hay muchos programas donde cada uno de las corridas de cálculo pueden durar hasta días. Dejan quizás una corrida de cálculo una semana. Entonces, imaginen que si uno puede tardar una semana en que la máquina devuelva un resultado, bueno, hay que asegurarse bien que los datos están bien ingresados y que van a ser suficientes
para que no perder tiempos tan importantes. ¿Sí? Entonces, cuatro formas distintas. Analítico, mientras que podamos resolver analíticamente lo hacemos. Con métodos discretos, también, si lo podemos hacer, perfecto. Con simulación, y la pata que nos está faltando entonces son los métodos de transformación, que es lo que vamos a ver ahora. Métodos probabilísticos de diseño, desarrollo histórico, acá vamos a ver desde 1970, 1969, Cornell fue el primero en proponer un método de transformación, primer método de una aproximación de primer orden, y básicamente Cornell lo que hacía es lo siguiente: plantea un problema donde la función de falla tiene que ser lineal, ¿sí? G de X, el problema físico, se tiene que representar como una función de falla lineal. Y todas las variables, todo lo que va a intervenir es normal no correlacionado, ¿sí? Entonces tengo un conjunto de n variables aleatorias X, cada una es una variable normal con su valor medio y su desvío, no hay correlación entre ellas y la función de falla es lineal. Esas condiciones están poniendo que son fuertes. Si la función de falla es lineal, g de x es lineal, yo puedo, como hice cuando empecé la clase con la función margen de seguridad, definir la variable aleatoria margen de seguridad como la g de x, y esto es básicamente una función lineal, porque estamos diciendo que g de x estoy poniendo como condición de que sea lineal. Y ya vimos entonces que una función lineal de variables aleatorias normales da como resultado una nueva variable aleatoria normal. Y además sabemos que su valor medio y su desvío lo podemos calcular, ¿sí? Lo estamos aplicando y utilizando todo lo que veníamos hablando en la parte de repaso, lo estamos aplicando ahora. M entonces es una función de variables aleatorias normales, una función lineal, por lo tanto M también es una variable aleatoria normal, y su valor medio y su desvío lo puedo calcular fácilmente con estas expresiones. Estas son cosas que hicieron, por ejemplo, en el parcial. Bueno, entonces, igual que antes, esta probabilidad de falla, esta integración gigantesca, es simplemente calcular dónde la función de falla vale menos que 0, y esto es m. Así que es donde m es menor que 0, y esto es aplicar la función de distribución de m en 0. Y esto lo sabemos porque la función de distribución de m es una variable aleatoria normal, así que simplemente lo mismo que hicimos cuando trabajamos con dos variables, es 0 menos valor medio sobre desvío, y esto es lo que llamamos beta, ¿sí? Solo con la única diferencia es que este u y este g, eso que lo tenía, se escriben de esta manera, ¿sí? El valor medio y el desvío de g se calculan de esta manera. Pero calculados estos dos parámetros, que ya lo sabemos hacer, definimos beta como el valor medio sobre el desvío y ya está. La probabilidad de falla la calculo así. Así que Cornell es una herramienta bastante fácil y simple, pero sigue siendo un caso particular donde tengo que tener como condición importante que las variables sean normales, y más importante y más difícil aún es que la función de falla sea lineal. Digo, más difícil aún porque la función de falla está asociada con el problema físico. Y si el problema físico no es lineal, no puedo hacer mucho, ¿sí? Por ejemplo, a ver si puedo escribir acá, o un ejemplo cualquiera. Digo, momento es igual a Q por L cuadrado sobre 8. Si Q y L son variables aleatorias, M en momento no es función lineal. No es una función lineal. Si no es una función lineal, el G, digamos, la función de falla, que sería cuando esto, que es la solicitación, sea mayor que la resistencia, que será un MR cualquiera, no sé, R de diseño, entonces ya tengo una función que no es lineal. Ya tengo variables que están elevadas al cuadrado, una multiplicación,
por más que le busque la vuelta, no lo voy a lograr transformar en una función de falla lineal. Entonces, si no se da eso, no puedo aplicar Cornell, o no estaría acá obteniendo un resultado exacto, ¿sí? Así que, de vuelta, función de falla lineal y variables aleatorias normales no correlacionadas. Si estoy con esas hipótesis, el beta vale esto, es igual que el caso que hicimos con dos variables, y esta solución es exacta. ¿Qué pasa ahora si no estoy en esas condiciones? ¿Qué pasa si mi función de falla no es lineal? Entonces, ¿qué dijo Cornell? Bueno, si mi función de falla no es lineal, la linealizo. Entonces, en la esencia, digamos, la idea es linealizar la función de falla a través de un desarrollo del Seire de Taylor en torno a los valores medios. Entonces, ¿se acuerdan cómo era eso? A este vector U, ese vector de los valores medios, hacer el desarrollo en Taylor de primer orden es evaluar la función en torno al punto donde uno está haciendo el desarrollo, más x menos los valores del entorno donde está desarrollando por la derivada de g respecto de x, y acá debería seguir más en términos de segundo orden, ¿no? La sumatoria de x menos mu al cuadrado por la derivada de segunda, bueno, todo lo que viene de acá en adelante, acá sigue al tacho. Aproximo la función, no es esta g de x, no es la función g de x original, sino que es la parte del primer término lineal. Y entonces ahora sí, transformé mi problema, que no era lineal, lo transformé en un problema lineal. Calculo entonces el beta de la misma manera que antes, el beta de Cornell calculado de esta manera, donde el valor medio de desvío lo podemos calcular como hicimos cuando estamos estimando valores medios y desvíos de funciones de cualquier tipo de distribución. ¿Se acuerdan que cuando teníamos funciones de variables aleatorias de cualquier forma, decíamos, bueno, no tengo el valor exacto, pero sí puedo hacer una aproximación de primer orden? Bueno, lo que se obtiene es exactamente lo mismo que lo que está haciendo Cornell acá. Si quieren calcular de esta función lineal los valores medios y desvíos, es decir, aplicando las fórmulas normales, lo que van a obtener es esta expresión de acá, que es la misma que teníamos nosotros para variables aleatorias no correlacionadas con una función de variables cualquiera, de cualquier forma, ¿sí? Entonces, estimo, como lo estuvimos haciendo en el parcial, valor medio de desvío, como una aproximación de primer orden, hago valor medio sobre desvío, esto es beta, y ya está. Tengo beta, tengo la prueba de falla. Entonces, esta forma de hacerlo, esto, es lo que se conoce como el beta de Cornell, o este método de primer orden, la aproximación de primer orden. ¿De acuerdo? Y ahí parecería que todo funciona. La única condición es que todavía estoy trabajando con variables aleatorias normales. Pero, ¿qué estoy graficando acá? Esta curva, esta especie de gajo, de cáscara, es mi función de falla. Donde mi función de falla choca con el plano cero, me define mi zona de falla, todo lo que está en gris. ¿Qué hace Cornell? Toma los valores medios, en los valores medios aproxima la función de falla, esta cosa que era curva, la aproxima, le pone un plano tangente en el punto de los valores medios, y ese plano tangente que apoya ahí es esto que están viendo acá. G evaluado en los valores medios más la sumatoria de los x menos mu por las derivadas de respecto a x1, respecto a x2 hasta xn, evaluado en los valores medios. Esto que estamos haciendo acá es la expresión matemática de este plano que está acá, apoyada en los valores medios, y entonces, aquí puedo mamarrochear un poco. Entonces, lo que yo tenía que calcular era la integración de la función en el dominio de lo que está acá en gris, el dominio de falla, y lo que estoy haciendo en realidad no es eso,
sino que lo que estoy haciendo es integrando no una zona gris, sino estoy integrando todo lo que está acá, a partir de esta aproximación lineal en adelante. Con lo cual, la probabilidad de falla que estoy obteniendo no es la exacta, porque no estoy integrando toda esta zona que está acá, que debería estar integrando. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es esta aproximación de primer orden. Lo que antes acá era una curva, ahora es una línea recta, y en estas condiciones, sí, digamos, en estas condiciones, con una función de falla lineal, sí Cornell me da exacto. Está calculando exactamente lo que está pintado en colorado. ¿De acuerdo? Y hasta ahí parecería todo bien, ¿no? Es decir, algo, casi hasta algo lógico. Lo sé calcular para normales lineales, no tengo algo lineal, bueno, lo linealizo. Como idea parece evidente. Ahora, ¿hay algo ahí en este gráfico que le llame la atención? ¿Ven algo acá extraño que digan, che, pero esto no parece tan buena idea? Veamos. Lo que estoy pidiendo es que metan el dedo ahí donde la cosa no estaría funcionando. Y eso lo hizo Litvensen, no sé cómo se pronuncia bien, en 1973. Fue y dijo, muy lindo lo que hizo Cornell, pero miren lo que pasa. Entonces, demostró que si uno utiliza diferentes funciones de falla, los beta que se obtienen son distintos. Recuerden, el problema físico es uno solo, la superficie de falla es una sola. Las funciones de falla pueden ser cualquier cosa. Entonces, lo que hizo fue lo siguiente. Digo, voy a empezar con una primera función de falla. G1 y hago la más fácil. Resistencia menos solicitación. ¿Sí? Esta está bien, ¿no? Bueno, aplico el método de Cornell. Tengo esta como una función de falla, bueno, le calculo las derivadas, esto de forma genérica, pero es básicamente lo que habíamos hecho. Valor medio de resistencia menos solicitación y la suma, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los desvíos. Haciendo eso obtiene el beta. Y este sabemos que es exacto. ¿Sí? Ahora dice, no voy a trabajar con esta función de falla, voy a trabajar con otra, que es resistencia sobre solicitación menos 1. Trabajo con esta. Y aplico el método de Cornell al mismo problema físico, a lo que está definido de la misma manera, pero ahora utilizando otra función de falla distinta. Bueno, hace el método que es calcular las derivadas, bueno, para estimar el valor medio del desvío, hace todas las cuentas y llega a esta expresión de acá. Obviamente esta expresión y estas son distintas. Estas dos expresiones son distintas. Y entonces lo que dice es, ¿cómo puede ser que al mismo problema físico, en función de cómo yo haya elegido la función de falla, Cornell me da dos betas distintos? Esto es inconsistente, digamos. Tengo seguridades distintas en función de cómo yo haya elegido la función de falla, y ambas funciones de falla representan el mismo dominio de falla. Vamos a verlo acá. Esta es la primera función, la G1. ¿Qué es G1? Bueno, es este plano que sigue por abajo, yo ahí lo corté. ¿Sí? Pero básicamente es este plano que corta y choca acá con el plano de z igual a 0 en esta línea. La segunda función, resistencia sobre solicitación menos 1. Cuando la grafico, es esta cosa curva que está acá, pero de vuelta corta al plano en el mismo lugar. Las dos funciones, G1 y G2, las dos funciones definen el mismo dominio de falla. Sin embargo, cuando aplico Cornell, ¿qué hago? Me paro en los valores medios, imaginemos que son estos puntos en verde, que este es el valor medio, y este es el valor medio, y ahí se tiene que imaginar que en el valor medio apoyan el plano tangente. Cuando apoyan el plano tangente, en el caso de la primera función, que es un plano, y obviamente si es un plano y lo apoyan un plano, la traza que van a obtener es exactamente la misma.
esa línea que tenían en colorado y esta línea que está en celeste coinciden, y esta, que es la función, la que está en azul, es definitivamente la función de falla que está utilizando Cornell respecto a la función de falla original, es lo mismo. Entonces, en este caso, obtiene el resultado exacto. Pero cuando lo hace acá, en esta curva, en este plano, ese plano tangente termina golpeando, digamos, o chocando contra el plano de x, z igual a 0, en otro lado. Entonces, lo que está resolviendo Cornell no es integrando el dominio que estaba acá pintado en colorado, sino el que está definido a partir de la línea azul en adelante. Entonces, ese mismo problema físico, estos dos dominios son exactamente iguales, sin embargo, aplicando Cornell, si yo elijo una función de falla u otra función de falla, obtengo un beta 1 y un beta 2 distintos. Y eso no puede ser. ¿Se entiende, no? No puede ser distinta la probabilidad de falla porque a mí se me ocurrió definir la función de falla. ¿Cuál es el problema entonces de Cornell? Vuelvo a la imagen anterior. El problema de Cornell sería que uno está linealizando la función de falla acá, en el punto de los valores medios. Entonces, vean qué pasa si linealizan, en vez de ahí, se le da por linealizar acá. Apoyan el plano tangente ahí, esto que se va todavía más lejos. ¿Sí? O si en vez de apoyar ahí, apoyan por acá. Bueno, el plano tangente, algo por ahí, estaría mucho más cercano al valor real. ¿Sí? Entonces, el problema, digamos, como conceptual de Cornell, es que lo que está linealizando es la función de falla, que es lo que dijimos, que podía hacer cualquier cosa, simplemente lo que me importaba de la función de falla es que me defina bien el dominio, y lo está haciendo a partir de los valores medios, que es una información estadística que no está asociada con el problema físico. Lo está haciendo en un punto, digamos, este mismo problema, para un valor medio me puede estar dando muy bien, y para otro valor medio me puede estar dando muy mal. ¿Sí? Porque cuando apoyo el plano tangente, me puedo ir y me afecta muchísimo el dominio de integración que estoy tomando. ¿Se entiende? ¿Está claro? Entonces, les acabo de presentar un método y ya les acabo de pinchar el por qué no estaría funcionando. Ahora, si la función de falla es lineal, Cornell es lo más fácil que hay. Valor medio sobre desvío, beta, ya está. Cuando no es lineal, Cornell tiene este problema. Que no quiere decir que no la puedo utilizar. Que no se queden ahora con lo mal, o lo mal que da Cornell, lo malo que es, miren como la barbaridad que hizo el hombre, sino sigue siendo una herramienta importante, más que nada por la facilidad que tiene para hacerse. Es simplemente agarrar el valor medio del desvío y calcular la norma normalizada. Más fácil que eso no hay. Entonces, Cornell, si bien me puede estar dando resultados malos, si es que no estoy en una función lineal, no viene mal como una herramienta para tener y hacer una primera aproximación del problema. ¿Sí? Cuando tengo un problema que no tengo una idea de qué orden de magnitud estoy trabajando, si estoy hablando con probabilidades gigantes o extremadamente pequeñas, Cornell me sirve como esta cuenta que digo yo de almacenero. Vamos, hacemos la cuenta fácil. Valor medio sobre desvío, lo meto en la normal, ya está. Tengo un beta que me da una referencia del orden de magnitud de mi problema. ¿Sí? En algunos casos me da una referencia muy buena, me puede dar un resultado casi exacto. En otros me puede estar dando un resultado muy malo. Pero si yo conozco con qué tipo de variables o qué tipo de función estoy trabajando, puedo tener una idea de qué tan buena o mala aproximación es, y siempre sigue siendo una herramienta muy buena para saber dónde uno está parado. ¿De acuerdo? Así que no lo tienen a la basura, no digan esto está muy mal, sino aún sabiendo que el resultado no puede ser exacto,
es un valor muy fácil de calcular y una primera aproximación bastante útil. Bien. ¿Cómo siguió la cosa? Upa, acá tienen la misma explicación. A ver si no es tan fácil de entender esta imagen. El plano plano 0, el verde la función de falla, donde la función de falla choca con el plano 0, tienen la traza. A partir de ahí, todos estos puntos de acá, en el plano 0, son todos los puntos de la función de falla. Es una expresión muy parecida a la que vimos. Y lo que hace Cornell es separa acá, este punto que estoy marcando ahí con el puntero es el punto medio de los valores medios. Ahí sube, ahí choca con la función de falla, y ahí en ese punto pone el plano tangente. Ahí pone el plano tangente, que es el plano que está en azul. Y entonces lo que está calculando no es la integración del dominio que está en colorado, sino que es la integración del dominio que está en azul, de la línea esta negra para allá. Entonces, va a ser tan, o tan buena, tan mala en función de dónde esté el valor medio. Obviamente ese valor medio de esto estaba muy, muy para allá, eso va a quedar muy, muy, muy vertical y no veo una buena aproximación, pero va a depender de dónde está el valor medio y va a depender de la forma de la función de falla. Si la función de falla era lineal, no importa dónde esté el valor medio, va a dar exacto. ¿Sí? Entonces acá lo tienen en 3 dimensiones lo que estábamos viendo. El verde la función de falla, lo rojo el dominio de falla, el azul el plano de aproximado, y lo que se está resolviendo es la integración de lo que está en azul. En este caso, ¿qué se puede decir? ¿Ven? Ahí esta es la aproximación de primer orden. En este caso, la probabilidad de falla que estoy evaluando es mayor a la probabilidad de falla real, porque estoy integrando parte del dominio que no estaba en falla. Entonces estoy calculando un exceso de probabilidad de falla. Estoy quedándome del lado seguro, diciendo que la falla no es un poco mayor a la que realmente es, ¿sí? En este caso. Si esta línea estaba de este lado de acá, entonces quizás estaba integrando menos dominio y estaba del lado inseguro. ¿Se ve? Bien. Entonces, ¿cómo sigue esto históricamente? Luego de que Cornell lo presentó, Liebenstein encontró el error o metió el dedo ahí donde el problema falla, vino en 1974 Hasofer y Lin. Hasofer y Lin, estas dos personas, dijeron lo siguiente. Vamos a dejar tanto. Lo que dicen es, la idea conceptualmente es la misma que la de Cornell, pero en vez de pararse en el punto medio, se paran en un punto que se llama el punto más probable de falla. Ahora lo digo así y ahora voy a tratar de graficarlo. Pero no utilizan el valor medio, sino que utilizan otro punto para linealizar la función. Y este punto dice es desconocido, entonces el problema ya se vuelve un poco más complejo, poco y a veces bastante más, desde el punto de vista matemático, y se vuelve un problema iterativo. Entonces, lo que vamos a plantear ahora como condiciones son: la función de falla puede ser cualquier cosa, ya no tiene por qué ser lineal, pero vamos a seguir trabajando con variables aleatorias normales. Entonces, lo primero que hago es, de mis variables aleatorias del problema, transformarlas. Las variables que originalmente se llaman x, a cada variable le saco su valor medio y su desvío y la transformo en z. Por supuesto, esta transformación que estoy haciendo es transformando mis variables que eran normales en normales normalizadas, ¿sí? Todos los z van a tener valor medio 0 y desvío 1 por hacer esta operación. Ahora lo voy a mostrar para qué hago esto. Y por otro lado, si yo tengo una función de falla en términos de variable aleatoria x, bueno, con esta transformación hago la inversa y la misma función de falla la puedo escribir en términos de variable z. Así que lo que quiero decir es que mi problema original, que está en términos de una variable x, cualquiera, siendo estas variables normales, la puedo llevar con una transformación lineal, que no es más que hacer esto,
a otro espacio de normales normalizadas, tanto a las variables como a la función de falla. Entonces, en ese espacio normal normalizado de los zetas, acá estoy trabajando con dos variables, el espacio normal normalizado, todos los círculos son concéntricos, ¿sí? Imagínense ahí la campana de Gauss, el valor medio es 0, por eso tiene su origen acá, o esta campana tiene su cresta en valor 0, y la forma, si yo corto como cualquier plano, voy a tener ahí una función normal normalizada, ¿sí? Bueno, en este espacio llevo también a la función de falla, a mi g de x lo llevo a este espacio que se transforma en g de z. Todo lo que está en azul es donde g de z vale menos que 0, es decir, todo lo que está en azul es la zona de falla. Esta línea de acá es la traza, la línea esta negra es la traza, donde g de z vale 0, y se define este z asterisco como el punto más probable de falla o punto de diseño. El z asterisco, ¿qué es? Es de todos los puntos de la curva de falla, de todos los puntos de esta línea negra, el que está más cerca del origen. Imagínense, ya que ahora tengo para dibujar, antes no podía, imaginen que si ustedes tienen acá en estas dos dimensiones, tendría que hacer un dibujo en las dos dimensiones, pero los puntos que están acá en 0 están asociados con la mayor probabilidad, y a medida que se van alejando tienen valores cada vez con probabilidades más chicas, con lo cual esto que está dibujado acá para un solo eje, se lo tienen que imaginar para cualquier eje, en cualquier dirección. Ahora voy a sacar este mamarracho, lo tienen que imaginar para cualquier dirección. Y entonces, cuanto más lejos estén, cuanto más lejos estén del origen, más chica es la probabilidad. Si este punto de acá es el que está más cerca del origen, es el punto más probable. Y como está en la curva de falla, es el punto más probable de falla. Entonces, lo que propone Hasso-Farlin no es aproximar con el plano tangente utilizando el desarrollo de Taylor en valores medios, sino es de todos los puntos de falla elegir el que esté más cerca del origen. A ese punto se lo denomina punto más probable de falla o punto de diseño, y a partir de ese punto es donde hace la aproximación lineal en serie de Taylor y linealiza el problema. Con lo cual, lo que va a estar calculando es todo lo que está de esa línea para atrás. No integra la zona azul, sino que integra la zona pintada en colorado, pero no tiene el problema que tenía Cornell de depender de la forma, depender de esa, ¿se acuerdan de la forma de la superficie esa verde que intersectaba? Bueno, no, porque lo hace parándose en la traza de g de x igual a 0. Y como el g de x es igual a 0 para todas las posibles funciones de falla, es el mismo, este es el problema físico, este es el contorno de las cosas, el límite de lo que falla, de lo que no falla. Parándose en este punto de acá, evita el problema de Cornell. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es cualquier punto, cualquier par ordenado, ¿de acuerdo? Cualquier vector posición se llamaba, ¿se acuerdan? A Z1, Z2, bueno, esto de acá era un vector posición Z. Para cualquier vector posición Z, lo que se hace es calcularle el módulo, ¿sí? Esto es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las coordenadas, y el que tiene el menor módulo, es decir, la menor distancia, con la condición, y esto es importante, con la condición de estar parado donde g de x, o g de z, mejor dicho, vale 0, es el beta de Hasso-Farlin. Y ahí
veníamos bien, pero ahí pasó algo extraño. Que este es el punto más probable de falla, está bien. Que linealizamos ahí, está bien. Ahora, que esta distancia me representa el beta, no es tan fácil de ver. El beta, que Cornell lo definía como valor medio sobre desvío, Hasso-Fadin lo define como la menor distancia que hay desde el origen a la curva de falla. Es la distancia o el módulo del vector del punto más probable de falla, el punto de diseño. Así lo define. Y calcular la probabilidad de falla, es decir, calcular esto que yo le sombré acá, de esta línea para atrás, calcular la integración de eso, es simplemente hacer phi de menos beta. Y ahí, esto no es tan fácil de ver. Es decir, la definición de punto más probable de falla, punto de diseño, es intuitivo, es fácil, uno lo ve, es el punto que está más cerca al origen, el que tiene, cuando uno mira para arriba se encuentra con la función de densidad de conjunto en su punto más alto. Eso se entiende. Ahora, el por qué beta ahora pasó a ser una distancia, que es el módulo de este vector, y por qué la probabilidad de falla se calcula como el módulo de esa distancia, ya no es tan intuitivo. Vamos a tratar de verlo. Espero que me estén siguiendo. Mi problema original, en términos de variables x, es, tengo una función de falla cualquiera, ya acuérdense que no tiene por qué ser lineal, y variables aleatorias x1 y x2, por ahora normales. A este problema le hago un cambio de variable, lo transformo en z. Cuando lo transformo en z, ahora mi función de densidad conjunta son todos círculos concéntricos maravillosos, y estos son funciones normales normalizadas. Cuando transformo mi problema, transformo también mi función de falla. Lo que antes mi dominio era este, ahora pasó a ser este, en este nuevo espacio. ¿Por qué hago esto? Porque en este espacio puedo identificar fácilmente cuál es el punto más probable de falla, porque es simplemente la medida que tengo desde el origen hasta cualquier punto. Acá no es tan fácil de ver de todos los puntos cuál es el más probable de falla. Pero acá sí. Acá sé que cuanto más me alejo del origen, menor probabilidad tiene. Entonces puedo identificar fácilmente que el que esté más cercano, el punto de la superficie de falla, el punto donde g de z vale 0, que esté más cercano al origen, es mi punto más probable de falla, mi punto de diseño. Ahí defino beta, ahí defino beta, y hacer la probabilidad de falla es hacer phi de menos beta. ¿Sí? Imaginemos este problema en dos dimensiones. La función que tendría que integrar, o lo que yo les digo que voy a integrar, es todo lo que está acá. ¿Y eso qué es? Acá estoy en el espacio, estas son todas normales normalizadas. ¿Sí? La función de densidad conjunta ahí es de una normal normalizada. ¿Cuál es la expresión de las variables aleatorias normales o binormales, que se llamaba? Bueno, esto es la expresión general de una función de densidad conjunta x e y para cualquier valor medio de desvío y coeficiente de variación. Cuando los coeficientes de variaciones, perdón, cuando los desvíos de estándar valen 1 y los valores medios valen 0, esta expresión se simplifica mucho y se transforma en esto. ¿Sí? Esta es la expresión de la función de densidad conjunta para variables aleatorias normales normalizadas. Y este es el grafiquito de cómo se vería esa función de densidad. Esto que estoy graficando acá son estos círculos concéntricos, ¿no? Es la misma función. Bueno, ¿por qué entonces calcular la probabilidad de falla es hacer phi de menos beta? ¿Qué es lo que a mí me chocaba y preguntaba a veces a los alumnos, a ver quién podía verlo? Estamos diciendo que estamos calculando un volumen de un espacio n dimensional. Es un problema con variables aleatorias, n cantidad de variables aleatorias, una función de densidad conjunta n dimensional, y lo estoy haciendo calculando la normal normalizada en beta. Esto es un escalar, no es un vector.
estoy resolviendo la integración en un dominio n dimensional, de un volumen n dimensional, haciendo la norma normalizada del valor en escalar. ¿Cómo lo puedo interpretar eso? Bueno, primero lo que estoy integrando es todo lo que está de la línea colorada para atrás. Si lo miran, esta función de densidad conjunta es una superficie de revolución perfecta, ¿sí? Tiene su eje acá, vertical, por lo cual, cuando yo en un momento, para tratar de entender el tema, dije, bueno, ¿será cierto esto? ¿Será cierto que estoy integrando todo lo que está atrás de esta línea? Entonces empecé a tratar de plantearlo matemáticamente. Lo primero que intenté hacer es escribir la ecuación de una recta cualquiera, esta línea que está acá. Tengo el problema en dos variables, inventaba una ecuación de la línea cualquiera y después tenía que identificar el dominio de todos los puntos que estaban de esta línea recta para atrás. Y una vez que tenía eso, ya la función de densidad conjunta la tenía que hacer integración en ese dominio. Bueno, lo primero que vi es que cuando tiro esta línea de acá y me fijo todo lo que está de esta línea para atrás, ¿sí? Comparado con esta función, hacer eso en este punto o hacerlo en este o hacerlo en este, es lo mismo, porque esta es una superficie de revolución. Si lo voy girando, es exactamente lo mismo. Entonces, decía, bueno, en vez de calcular esta, ¿por qué voy a trabajar con una recta, con las dos variables, donde tengo que empezar a definir? En vez de hacer eso, giro así la cabeza. No sé si vieron la película El Exorcista, que giraba así la cabeza. Y en vez de trabajar con esta línea colorada, trabajo con la verde. Y total, integrar de acá para atrás, integrar todo lo que está acá atrás es lo mismo que integrar todo lo que está atrás de la línea colorada. Es lo mismo, ¿sí? Porque la distancia de acá es la misma, y esto es una superficie de revolución, así que es lo mismo. Sí, tengo que integrar todo lo que está acá, atrás de esta línea. Y ahora sí, ¿qué tengo que integrar entonces? Antes tenía un problema de dos variables, en Z1 y Z2, ahora lo tengo en una sola variable, simplemente tengo que hacer la integración de cuando la normal supera un valor de Z. Perdón, disculpen, valor de beta. Sí, esto es beta. Este beta de acá es el mismo beta que está acá. Entonces, ¿cómo calculo lo que está para allá? Hago 1 menos phi de beta. Phi de beta es todo lo que está para atrás. Y si hago 1 menos, obtengo lo que está para este lado. Pero como es una función normal, normalizada, hacer 1 menos phi de beta es lo mismo que hacer phi de menos beta. Así que lo que le estoy tratando de decir o tratar de mostrar es, con esto de hacer phi de menos beta, lo que estoy integrando es todo este dominio de acá. Y creo que la primera vez que Guille Danker me escuchó hablar de todo esto, me dijo, yo fui a Estados Unidos y hice un curso y el docente dijo, como todos ustedes saben, hay un teorema que si es una superficie de revolución con un eje central, n dimensional y qué sé yo, se puede representar como una integración de un escalar y se lo tiró como teorema. No sé si Guille, si me estás escuchando, que estoy, y sin mucha más explicación. Pero lo que quiero que vean con todo este desarrollo que estoy haciendo es que si bien el problema es n-dimensional, cuando lo ven en este espacio normal normalizado, integrar, calcular la integración de todo lo que está atrás de la línea colorada es lo mismo que hacer esta expresión de phi de menos beta. ¿Sí? Y esto no sé para qué lo puse. Y ahí está. Entonces, como resumen, llevé mi problema a un espacio normal normalizado. Ya ahora se llaman z mis variables y no x, simplemente porque la llevé a ese espacio. En ese espacio tengo que identificar la función de falla, la traza, donde la función de falla vale 0, y de todos esos puntos identificar ahí el que está más cercano al origen. Ese punto lo llamamos punto más probable de falla, y a beta lo defino como la distancia que hay de ese punto al origen.
Entonces, tengo que hacer estos 3 pasos. ¿Cómo se hace eso matemáticamente? Bueno, en MATCAD, por ejemplo, lo podemos hacer así. Primero, imagínense que yo tengo que haber definido previamente, creo que lo tengo hecho, tengo que haber definido previamente valor medio de cada una de las variables y desvío de cada una de las variables. Y hacer esta transformación. X menos mu sobre sigma es la primera transformación que tengo. Lleva mi espacio de trabajo al espacio normal normalizado. Luego, beta es el módulo. ¿No? Yo estoy hablando en el aire, ahí está. Siempre me pasa lo mismo, hablo en el aire y empieza a aparecer el mismo. Bueno. Beta lo defino como el módulo de cualquier vector posición. Para cualquier punto z se calcula así. El producto lo pueden hacer, esto es lo mismo que hacer cada coordenada al cuadrado, raíz cuadrada, bueno, es el producto escalar, raíz cuadrada, es lo mismo, la forma de escribir el módulo. Y entonces le dicen al MATCAD, given, abre un bloque de resolución, la condición de que g de x valga 0 y que tome el valor de x tal que se hace el menor valor posible, se minimiza la función de beta. Es decir, tal que obtengo el menor valor de beta, y ahí el MATCAD con estas 2 simples instrucciones me devuelve las coordenadas de esto que sería el punto más probable de falla. Conocido el punto más probable de falla, es decir, conocido z asterisco si quieren, acá está en términos de x, pero se puede plantear en términos de z, evalúo beta en ese punto más probable de falla y lo que me da esa función es este módulo, así que ya tengo resuelto acá mi problema. Obtengo el beta, así que obtuve la probabilidad de falla. Lo interesante de este método es que me da la probabilidad de falla y también me informa, o necesito, para poder calcular el punto más probable de falla. Y que además me está informando de ese punto que es bastante interesante tener idea de todos los puntos posibles donde el sistema puede fallar, cuál es el punto más probable. ¿Sí? Un pequeño Profe, ejemplo. una pregunta. Sí, ¿Por qué ese punto más probable de falla no tiene una coordenada igual a 0? Si está apoyado en el plano de z igual a 0, ¿no? a ver. Nuestras variables aleatorias acá serían Z1 y Z2 en este gráfico, pero en este problema hay 3. Hay 3 porque el problema tenía 3 variables aleatorias y acá yo no puedo dibujar con 3, pero básicamente cuando trabajamos con más de 2 dimensiones no podemos graficar, pero conceptualmente es lo mismo. Ahora, el punto más probable de falla, vamos a hacer así, un punto cualquiera de falla, imagínate que estoy tratando de escribir con un puntero láser. ¿Qué tengo que identificar? X, mi vector de variables aleatorias. En este caso puede ser x1, x2, x3 para este problema. Después tengo g del vector x, que es una función, que es la función de falla, que esta es la que me tiene que dar menor que 0, igual a 0 o mayor que 0. Esto sería falla, no falla, o seguro. ¿Sí? El punto más probable de falla, que vamos a llamar este x asterisco, cuando yo lo evalúo en g de x, lo meto acá adentro, esto tiene que dar sí o sí 0. Esto se tiene que dar, porque por definición el punto más probable de falla se encuentra en la traza, se encuentra en la curva de falla. Así que no hace falta que x1, x2 o x3 tengan un valor igual a 0. Lo que se tiene que garantizar es esto, que g evaluado en el punto más probable de falla tiene que ser igual a 0. Esto se tiene que dar sí o sí. ¿De acuerdo? Ok, sí, perfecto. Bien. Y terminando la hora, creo que tengo un ejemplo numérico y paro ahí.
para ver si esto creo que quizás ayude ahora con lo que estamos hablando. Para tratar de llevarlo a algo físico y no tan matemático. Dice, determinar la probabilidad de falla de una viga de acero sometida a flexión simple. ¿Sí? Ustedes saben que hoy lo dije como ejemplo. Tensión es igual a M sobre W. ¿Sí? Una viga simple, una flexión simple. Dice, la ecuación de falla de este problema está dada por, bueno, esto de acá sería la solicitación. Imaginen que tenemos un sigma de fluencia que sería el análogo a la resistencia. Entonces, ¿cómo planteo mi ecuación de falla? Tendría que hacer que mi sigma de fluencia sea menor que M sobre W. Si quieren, dado que W es un parámetro de resistencia, podemos escribirlo así. Sigma de fluencia por W menor que M. ¿Sí? Esto es la zona de falla. Esto es la resistencia y esto es la solicitación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escribo la ecuación de falla? Y la forma más fácil es hacer resistencia menos solicitación. Y eso es lo que está puesto acá. Mi función de falla sería sigma de fluencia por el módulo resistente menos M. Resistencia menos solicitación. ¿Sí? Entonces, ¿qué parámetros, qué variables aleatorias intervienen? Intervienen sigma de fluencia, el módulo resistente y el momento solicitante. De cada una de ellas tengo valor medio, desvío, valor medio y coeficiente de variación, quiero decir, y las unidades. Así que tengo ahí definido mi problema. ¿Cómo se resuelve esto con Hasso-Farlin? Con este algoritmo que está acá. Simplemente ustedes ingresan en el MATLAB y van diciendo, no sé, mu sub 1 y toman, por ejemplo, 2,8. Si estoy tomando los valores que están acá. Mu sub 2, 820. Mu sub 3 igual 1200. Bueno, ingresan este vector, ingresan el vector, si quieren, de los formados por los sigmas, con 0, bueno, tienen que multiplicar uno por otro. Me falta multiplicar esto, los ρ por los mu. Ingresan el vector con los desvíos estándares y este código que está acá. Con este código directamente sacan el punto más probable de falla y el valor de beta. Y lo que quiero que vean es, si estos son los datos, estos son los parámetros de resistencia y estos son los parámetros asociados a la solicitación. En general, cuando uno tiene un problema de solicitación, y esta es la resistencia, que está desplazado, obviamente, porque las resistencias suelen ser mayores que las solicitaciones. Cuando uno tiene este problema en valores medios, las cosas fallan cuando las variables aleatorias se mueven acá adentro. Las cosas no fallan cuando las resistencias toman valores mayores que sus valores medios, ni tampoco cuando las solicitaciones toman valores menores que sus valores medios. Las cosas fallan cuando las resistencias toman valores menores que sus valores medios y las solicitaciones toman valores mayores que sus valores medios. Cuando se está por esta zona de acá. Entonces vean lo que está dando como punto más probable de falla. Desde el punto de vista de solicitación, el valor medio era 1200 y en el punto más probable de falla da 1600. Es que en el punto más probable de falla se está dando cuando tengo solicitaciones mayores que el valor medio. Y desde el punto de vista de la resistencia, tengo 2,8 y 820. Acá tengo valor menor a 2,8, 2, y acá tengo valor menor a 820, 700 y pico. Así que es cuando tengo parámetros de resistencias menores que esos valores medios. Entonces, en el punto más probable de falla, lo más probable es que las cosas fallen cuando las resistencias están por debajo de sus valores medios y las solicitaciones están por valores mayores que sus valores medios. Y esa información
de cuál es el punto más probable de falla, me lo está dando el método, más allá que también me está dando la probabilidad de falla. O sea, la diferencia de Cornell, que solamente me daba esto, caso Farlin me da algo que es este punto de diseño, este punto más probable de falla, me lo ubica en el espacio. Y paro acá porque ya se me hizo la hora. Lo que vamos a ver la semana que viene es todo lo que hicimos hasta ahora, es planteando el sistema trabajando con variables aleatorias normales. Lo que vamos a ver es qué pasa si mis variables aleatorias no son normales, cómo hago para hacer este viaje. En este espacio, cuando son las variables normales, lo pudimos resolver. Lo que vamos a ver la semana que viene entonces es qué pasa si estoy en un espacio donde no tengo variables aleatorias normales, cómo viajar de acá hasta acá. ¿Sí? Si agregamos este paso a todo lo que estuvimos haciendo, ya entonces tenemos bastante cubierto la esencia de estos métodos de transformación.